Buenos días para todos. Agradecemos su asistencia a esta nueva prensa y presentación a la comunidad de Juntos Fundación Libre Socialdemócrata. Seguramente han escuchado varias veces este término en medios y varias columnas de opinión. Hoy les vamos a presentar la materialización de esta idea, de esta fundación enfocada en este proyecto cívico y político. Para esta explicación y presentación está Rodrigo Lara Restrepo, senador de la República y cofundador, y Adriana Ruiz, abogada, cofundadora y directora de Juntos. Agradecemos en estos momentos a todos los asistentes y a las personas que están siguiendo esta transmisión por redes sociales. Recuerden que en Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar como Juntos Colombia. Desde este momento pueden hacer sus preguntas a través de todas nuestras redes sociales usando el hashtag Juntos Colombia, y a lo largo de este evento virtual las leeremos. Ahora damos inicio a la rueda de prensa dándole paso al senador Rodrigo Lara. Adelante, senador. Perdón, ya no había audio. Bueno, muy buenos días. Quiero saludarlos a todos ustedes que nos acompañan aquí por Zoom y que nos acompañan también a través de esta transmisión en directo por Facebook Live. Quiero agradecerles mucho su presencia. Para nosotros es muy importante que nos acompañen hoy en el lanzamiento de la Fundación Juntos, que es en sí un centro de pensamiento político, de filosofía libre socialdemócrata, y que es una apuesta que hemos hecho para contribuir en el enriquecimiento del debate público en el país. Aquí estamos convencidos de que mejorando la calidad del debate político, lograremos como sociedad más puntos de encuentro, mejores soluciones a nuestros problemas nacionales y sobre todo la definición de un propósito común que nos una para salir de esta grave crisis que estamos enfrentando. La orientación de esta fundación es eminentemente liberal desde un punto de vista filosófico, porque creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en las garantías civiles y en la economía de mercado. Ahora bien, como socialdemócratas, también creemos en un principio claro de solidaridad como fundamento de unión en una sociedad de hombres libres y como principio para inspirar reformas estructurales del Estado y de la economía, para lograr así un mejor orden social y sobre todo más justo. La fundación va a ser dirigida por Adriana Ruiz Restrepo, una gran profesional que ha innovado en la ciencia jurídica para convertirla en una herramienta de equidad y justicia social y lucha contra la pobreza. Y el subdirector es Kevin Hartman, un joven doctorando de gran reconocimiento académico. Queremos convertir este espacio en un lugar de discusión y solución de los grandes asuntos del país, en particular frente a esta grave crisis que estamos viviendo. Porque, pues, en efecto, estamos viviendo tiempos recios. Y por consiguiente la política pues no puede ser una respuesta liviana, indefinida y etérea. Las pandemias, al igual que los cataclismos naturales, las grandes crisis económicas y las revoluciones, constituyen una ruptura muy brutal y violenta del orden social. Y tienen el poder entonces de desviar el curso de la historia colectiva y de devaluar por consiguiente la fe, la legitimidad, pero sobre todo la fe en la capacidad del sistema democrático para ofrecer un mejor mañana y un progreso material. La pandemia ha creado tanta incertidumbre y tantas víctimas de distinta índole, personas fallecidas, desempleados, empobrecimiento, situaciones que crean tensiones, fatiga y angustia, heridas psicológicas profundas. La situación que viene sucediendo desde hace meses genera desconcierto, ansiedad, dudas y en algunos casos desesperación y miedo a perder todo lo que se ha constituido por décadas. Este estado de ánimo hace que esta crisis se convierta en un momento decisivo y delicado en nuestra sociedad. Es una situación crucial entre la vida y la muerte de un sistema político y democrático. Es un momento en donde se sella para bien o para mal el destino de un país. En circunstancias así, los ciudadanos esperan que sus dirigentes entonces, y sobre todo la discusión pública y política, estén en capacidad de unir el esfuerzo colectivo, no de seguir dividiendo ni polarizando a la sociedad. Porque solo unidos vencemos estas dificultades. Solo así logramos la concreción de un gran propósito nacional, como también esperan, por supuesto, liderazgos firmes y decididos que tomen el timón del barco en plena tormenta. No son momentos para liderazgos dubitativos, ni frágiles y menos superficiales. Es entonces paradójico que en un momento de transformaciones tan profundas como esta,
la respuesta de amplios sectores de la política sea seguir dividiendo y enfrentando a los colombianos, lo cual hace que este ejercicio electoral de cara a las próximas elecciones se convierta en un asunto de pequeñas pasiones, mucha bajeza, mucha mezquindad, a pesar de estas circunstancias apremiantes. Los partidos políticos, basta con observarlos, se han caracterizado por su incapacidad para enfrentar e interpretar el mundo real. La clase política parece ensimismada, por no decir cínica, más preocupada por modificar reglas electorales para reelegirse que de verdad entender y solucionar los problemas que enfrenta el país. Entonces, la tarea a emprender, y para eso queremos contribuir en el sur con esta Fundación Juntos, es muy dura y de gran envergadura para Colombia. Primero, por los retos de esta pandemia, que son unos retos muy grandes y muy difíciles, pero también por el descuido de problemas que hemos dejado crecer y enquistarse. Por ejemplo, una economía que no genera empleo, incluso antes del surgimiento de esta pandemia. Una economía dual, dividida entre un pequeño sector formal y un océano de informalidad dedicado a actividades de muy poca productividad. Una economía que no exporta y que no exporta además valor agregado. Una muy mala forma de hacer política, clientelismo, corrupción, divisiones mezquinas y polarización. Nos acostumbramos a una educación pública en crisis, a una justicia desbordada con un marco normativo desordenado y contradictorio e inseguro, una crisis global de refugiados en Colombia, la tercera crisis global de refugiados más grave, más grande del mundo, la cual se nos volvió paisaje, y por supuesto, dos factores adicionales es que enfrentamos una clara amenaza de criminalidad transnacional alimentada por el narcotráfico y el colapso del Estado venezolano, y contamos con un Estado que, a pesar de haber desmovilizado a paramilitares y guerrilleros, no ha aprendido a hacer presencia institucional en el territorio, lo cual pues ha permitido en ese vacío que prosperen nuevas formas de criminalidad local y transnacional. Esta situación constituye una situación casi desesperante para los ciudadanos que no ven perspectivas de cambio profundo ni propuestas de solución a estos grandes problemas del país, porque la política nuevamente es dividir, dividir y dividir, enfrentar a los colombianos y distraerlos con el miedo o con las frustraciones que produce la inequidad de este sistema. Esa división mantiene o nos distrae, de la solución de estos problemas y mantiene al país, por ende, en el atraso, en disputas locales, terruñeras, lejos de las corrientes modernas del mundo. Si queremos salir de verdad adelante como país, debemos construir las bases de una nueva prosperidad. Y esa es la gran apuesta que estamos haciendo en esta fundación. Un país que sea capaz de crear, de inventar y de innovar. Porque para repartir primero hemos de producir. Hemos de escoger una política económica correcta. Porque a falta de crecimiento en los últimos 5 años, básicamente después de la caída de los precios de las materias primas a partir de 2016, hemos acudido al endeudamiento, cayendo en un ciclo infernal de gasto público basado en deuda. En los últimos 15 años hemos crecido ciertamente en materia de apoyos, de política social y de ayudas estatales con un efecto muy positivo, pero no hemos creado una política económica que genere empleo, que absorba la informalidad y las actividades de baja productividad. Y la respuesta a esta crisis por parte de los sectores económicos más ortodoxos es el mismo guión de siempre. Más precarización laboral, más gasto paliativo, no productivo, como lo que propone hoy el gobierno con la privatización de ISA, que no busca sustituir un activo por otro, sino gastar en funcionamiento, lo cual en un año electoral es gastar en política y politiquería. Y para financiar el hueco fiscal abismal de casi 100 billones de pesos que estamos enfrentando, se habla de más deuda, por supuesto, pero sobre todo de más impuestos, manteniéndolos de la nómina, impuestos a la producción e impuestos al consumo, que son los impuestos que más castigan a los sectores populares. Un ciclo infernal que definitivamente debemos parar, debemos reformular, porque no podemos seguir presionando a los pocos sectores productivos que tiene el país y menos el consumo de los hogares. Este debate tampoco puede seguir siendo el debate entre quienes quieren gastar sin límite, gastar ilimitadamente, y tampoco entre quienes creen que el imperativo es bajar y bajar el déficit al precio que sea para reencontrar el camino del crecimiento. No podemos sacrificar tampoco nuestro crecimiento futuro para generar una 10ª parte de punto de PIB
de déficit el año siguiente. Ambos extremos se equivocan. Grandes retos que debe enfrentar el país para reactivar su economía: la crisis ambiental y el cambio climático y las ventanas de oportunidad que esto puede generar, los cambios en los modelos de producción industrial y manufacturera con la inteligencia artificial, los cambios en la revolución energética, que es casi una disrupción tan importante como la invención de la imprenta, y por supuesto la seguridad interior y la seguridad que nos significan las amenazas transnacionales. Por último, debemos conseguir nuevas formas de protección social, una nueva respuesta a las desigualdades. No podemos pretender aportar o darle lo mismo a todos. Es necesario proveer a cada uno lo que realmente necesita. En esta crisis se ha disparado la pobreza, se ha disparado el desempleo y la política de la derecha populista sigue concibiendo la política social como un asunto de absolutos mínimos, concibiendo a los beneficiarios como asistidos, vagos y perezosos. Es un discurso culpabilizador. Y la izquierda básicamente considera que basta con entregar algunas prestaciones sin preocuparse realmente de quién las recibe. Creemos en una renta básica, pero muy focalizada como mecanismo de reactivación económica, acompañado de un gran énfasis en la formación técnica y reinserción laboral. Vamos a trabajar mucho en esta fundación sobre las reformas que necesitan los sistemas de formación técnica y profesional para enfrentar y mejorar la productividad de diferentes sectores. Y entender que existen, por supuesto, personas excluidas del mercado de trabajo desde hace mucho tiempo. Esa va a ser una de nuestras grandes prioridades, con muchas dificultades para obtener un nuevo empleo. Estamos hablando de las discriminaciones históricas, por supuesto, mujeres, minorías étnicas y desempleados de larga duración. Entonces, queridos amigos, esos es los grandes postulados, las grandes prioridades y diagnósticos que queremos hacer desde la Fundación. Y por último, ya creemos que el reformismo liberal es indiscutiblemente un antídoto a los extremos que dividen naciones entre odio y miedo. El reformismo liberal es fe en el individuo de sus libertades y concibe al Estado de Derecho y la separación de poderes como un fin en sí mismo. La concepción socialdemócrata concibe la construcción de una sociedad de hombres libres sobre la base de la solidaridad, en donde todos somos susceptibles de dar y de recibir. Tenemos un gran desafío con millones de jóvenes a quienes no podemos dejar que se conviertan en una generación perdida. El reformismo liberal es sin duda el mejor antídoto a los saltos al vacío, que terminan, por lo general, en situaciones autocráticas, de realización del socialismo, de nacionalización y estatización de las economías. Es así como se detienen ese tipo de vertientes y de corrientes. Un reformismo liberal no vacila en la defensa de los ciudadanos, combate todas las expresiones criminales, empezando por el narcotráfico nodriza de tantos males y desavenencias nacionales. Por consiguiente, una nación como cualquier cuerpo, dividida contra sí misma, no puede prosperar. Hay que decirle no a la política de la división. Estamos en un momento que exige unión, altura, grandes reformas y convergencias amplias alejadas de caudillismos. El social liberalismo es la respuesta política que Colombia necesita y juntos esta fundación quiere contribuir a un gran pacto por lo fundamental. Es un gran acuerdo para liberar todas las energías y los mejores sentimientos de Colombia, esta maravillosa y extraordinaria nación. Gracias. Gracias, senadora. Ahora hablará Adriana Ruiz Restrepo, jurista, cofundadora y directora de Juntos, Fundación Libre Socialdemócrata. Luego de esta intervención iniciará la ronda de preguntas de prensa. Por favor, escriban en el chat para poder hacer una linealidad de preguntas y poder dar la palabra a tiempo. Entonces, adelante, Adriana. Buenos días para todos y para todas. Gracias por estar aquí. Quiero empezar a agradecer a Rodrigo Lara por haberme invitado a cofundar este proyecto, esta visión cívico-política de largo plazo para el país, una visión que hoy presentamos a ustedes y que desde hoy mismo queremos desarrollar con todos quienes, como nosotros, creen que debemos superar la división entre la izquierda y la derecha de este país, que debemos trabajar en encontrar un punto, una posición de equilibrio, desde donde podamos avanzar juntos este país. Es muy importante tener presente que en la gran diversidad que somos los colombianos, la gracia que tenemos con todas nuestras diferencias, independientemente de si uno puede inclinarse para un lado del espectro ideológico o tomar un partido u otro en la conversación ciudadana, lo único que es ineludible es que todos somos colombianos, que todos
tenemos un presente y un futuro común, una historia compartida, y además habitamos un territorio con un medio ambiente compartido, con un medio ambiente que nos permite proyectarnos también como país, hacia adentro y hacia afuera. Es muy importante tener presente que hoy en día no estamos como en la época de los abuelos, en donde los liberales y los conservadores se peleaban a muerte y Colombia era mucho más parroquiana y estaba muy centrada en su propia devenir como nación. Hoy como país estamos inmersos en una globalización económica y juntos tenemos que poder posicionarnos. De ahí que este proyecto lo hayamos pensado mucho con Rodrigo y ahora queremos empezar a pensarlo con ustedes desde 6 pilares. Tenemos 6 pilares que hemos decantado que nos van a permitir desde este ideario y causa libre socialdemócrata poder construir un diálogo público que no es solamente con la institucionalidad y de cara a la institucionalidad, sino muy particularmente con la conversación ciudadana. Estos pilares son 6 y rápidamente, para no extendernos y poder empezar las preguntas con ustedes, y gracias por su paciencia, por todos los inconvenientes y las dificultades que implica la virtualidad en la que nos tiene sumidos esta pandemia. Estos 6 pilares rápidamente son: el primero es un pilar que refiere a las libertades civiles, la garantía de las libertades civiles, que solamente es posible desde un Estado de Derecho, no de opinión. El segundo pilar es la dignidad como condición esencial a cada individuo de este conglomerado social que se llama Colombia. El tercer pilar es la autodeterminación del pueblo colombiano o la soberanía democrática. El cuarto pilar refiere a que la autodeterminación del pueblo colombiano no es posible si cada miembro del pueblo colombiano no se autodetermina a sí mismo, es decir, si no tiene todas las garantías para su autonomía personal y para sus iniciativas de todo tipo, mientras sean legítimas y lícitas. El quinto pilar es bien importante para nosotros porque alude a la importancia de la sociedad civil, pero no la sociedad civil de siempre, la sociedad civil sobre la cual muchos pensadores se pronunciaron y desarrollaron teóricamente hace un siglo o siglos. Nuestra sociedad civil contemporánea tiene personas naturales, individuos, pero también personas jurídicas. Y esa sociedad civil contemporánea la queremos fortalecer para que todas las expresiones de la sociedad civil puedan estar gozando de un espacio cívico propicio, de un espacio jurídico que les permita a los colombianos desarrollar su iniciativa personal también de forma organizada en el país. Y el sexto pilar es el pilar que refiere al principio de solidaridad como fundamento de la República. Es decir, este es el pilar que busca que podamos ser una nación con más cohesión, una nación que esté pivotando sobre el bien común. Esos 6 pilares, rápidamente resumidos, son los que nos van a permitir organizar el debate y el diálogo público que queremos renovar. Queremos ampliar este espectro de conversación ciudadana, ampliar el espectro de la discusión política, y estos 6 pilares nos van a permitir sostener ese diálogo, poder ser una fundación de pensamiento y de acción. Y, por ejemplo, para que ustedes sepan cómo hemos concebido este proyecto, Rodrigo y yo, por ejemplo, temas tan importantes para el país como la seguridad. Entonces, el tema de seguridad lo vamos a analizar a la luz del pilar de Estado de Derecho y de garantía de libertades civiles. Por ejemplo, la restricción, todo el debate en cuanto a la restricción de la protesta, el espacio, por ejemplo, de las ONGs, estaría en el pilar número 5. La urgencia a nivelar el terreno de juego, la dignidad y la equidad se sostendría en los diálogos que vamos a proponer del pilar número 2. Entonces, esa es la forma en que hemos estructurado. Para mí es un inmenso honor que Rodrigo me haya invitado. Creo que no es secreto que el liderazgo de las mujeres en pensar el país, un liderazgo proactivo y un liderazgo intelectual, pues no es muy frecuente. Hay unas mujeres maravillosas que están asumiendo el liderazgo, pero no son suficientes. Entonces, junto a Rodrigo y junto a todos ustedes y todos los que estén interesados en encontrarnos en esta posición de equilibrio, en una posición que nos permita superar esta división de izquierda y derecha, pues vamos a poder pensar juntos los grandes temas nacionales y también concebir estrategias que nos permitan ponerlos en práctica.
Yo quisiera, para terminar, contarles que esto pues es un proyecto muy querido, diría yo. Lo hemos decantado mucho, tiene mucha emoción, tiene mucho sentimiento y muchas ideas, porque en realidad lo que queremos es encontrar ese punto de equilibrio, esa posición donde juntos nos encontramos para proyectar el país. Y por eso escogimos un logo, adoptamos un logo que les quiero proponer que ahora en sus casas y en sus oficinas, miren el logo detenidamente y vean que es una imagen con dos lecturas. Si ustedes ven, esa es la forma en que nosotros queremos decir que no nos importa si usted tiene una óptica o tiene otra óptica. No nos vamos a pelear por eso. En una imagen caben dos lecturas. De ahí nuestro logo. Y también tiene muchas más connotaciones que estaremos explicando con los pilares. Vamos a desempacar qué significa libre, social, demócrata, y a que pensemos juntos cómo vamos a interpretar todos los desafíos que vienen para el país. Entonces hagan el ejercicio con el logo, que eso les mostrará lo que yo creo que es la identidad de esta visión, de este diario y causa que hoy inician. Y es que en una sola imagen caben dos lecturas y no tenemos que pelearnos por eso. Podemos disentir, podemos diferir, pero tenemos que saber que ineludiblemente todos somos colombianos. Y como tal, juntos es la única forma de salir adelante, cohesionados desde adentro y proyectados hacia un escenario creciente de globalización, con más de 100 países. No nos podemos dar el lujo de quedarnos con los abuelos, pensando en quién tiene la razón. Respetar las diferencias, disfrutar la inmensa diversidad que tiene nuestro país y proyectarnos una vez más como sociedad civil contemporánea y pensando en diálogos, debates y diferentes estrategias que nos propongan y que desarrollemos acá. Así que mil gracias por su atención. De nuevo, Rodrigo, mil gracias por confiar en que podemos empezar desde el inicio, un hombre y una mujer, a concebir una visión de largo plazo de país. Mil gracias. Gracias, Adriana. Iniciamos la rueda de prensa. ¿Alguno tiene una pregunta? Veo que alguien ya levantó la mano. Acá, Kevin. Ya. ¿Puedes hablar, Kevin, por favor? Buenos días, gracias. No, una pregunta muy rápida, digamos, al doctor Rodrigo y a la doctora Adriana con los buenos días a los demás participantes. Quería preguntarles sobre cuál va a ser la metodología que tenemos pensado para la fundación, para los eventos de la fundación, cuáles van a ser en los próximos meses, días, para organizar los conversatorios que vamos a hacer y cómo vamos a formular la propuesta de la fundación en términos prácticos en los próximos meses. Gracias. Le planteé, Kevin, gracias por la pregunta. Me gustaría mucho que el primer panel, el primer foro que podamos organizar sea una discusión muy amplia y muy profunda sobre la seguridad en todos sus ámbitos. Seguridad urbana, por supuesto que ahorita, pues, de cierta forma con la pandemia se ha visto que se han reducido ciertos índices, pero tan pronto se normalicen estas actividades y por la desigualdad que ha generado la pandemia, eso tenderá a crecer. Segundo, seguridad interior, digamos, las zonas de narcotráfico, las zonas de surgimiento de grupos residuales. Y tercero, su conexión con las amenazas transnacionales provenientes de Venezuela, y me refiero concretamente a la amenaza del ELN, su influencia en la política, su influencia en la protesta social y sus estrategias básicamente de terrorismo. Yo creo que son tres ámbitos que me encantaría poder enfrentar desde muy temprano, porque me temo que el gobierno pues, no ha sido muy hábil a la hora de implementar el proceso de paz, pero tampoco ha sido particularmente exitoso en términos de seguridad y resultados militares. Gracias, senador. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Veo a José Beltrán. José, no te encuentro. Acá. Listo, ya. ¿Ya puedes reactivar el audio? Hay dos bloques grandes de las opiniones. Muy buenos días, senador. Es un gusto saludarlo. De aquí es de la provincia de Vélez, Puente Nacional Santander.
senador, me gusta mucho esta gran propuesta que está iniciando desde ahora con todo su equipo de trabajo. Y más que una pregunta, senador, en primera instancia es para felicitarlo por estas iniciativas que realmente le van a dar una nueva historia a nuestro país, unas nuevas propuestas. Y decirle, senador, que aquí estamos en la provincia de Vélez, en Santander, a la expectativa del desarrollo de su iniciativa. Cuenta con nosotros, con un equipo de trabajo para seguirlo apoyando, y por acá cuando se vayan a realizar las actividades, cuenta con nosotros con todo el gusto para esa iniciativa que con toda la alegría la estamos recibiendo, senador. Lo felicito a usted y a su equipo de trabajo, y de verdad que me da una gran alegría que esté en esta tarea iniciándola con tiempo. Gracias, José, muy amable. Sí, señor. El periodista de Noticias 1, Eduardo López Júcar, va a preguntar. Pido, por favor, ya. Haz la pregunta, por favor. Senador, buenos días. En los últimos días ha habido cartas de Roy Barreras, cartas de Benedetti, ha habido cartas de los Verdes, cartas de diferentes sectores, en el entendido de que se está construyendo un centro. Al ver que el nombre es Juntos y con este tema de libres socialdemócratas, la pregunta es, ¿este va a ser el crisol donde usted espera que se combinen todos esos pensamientos que regularmente son de tendencia liberal? ¿Usted qué está pensando de todas esas invitaciones que están floreciendo en este momento? A ver, Eduardo, yo considero que cualquier esfuerzo que se haga ya mecánico de concertación hacia una consulta debe hacerse sobre la base de una gran coherencia ideológica. Yo creo que el centro, eso que muy genéricamente se llama centro, es en sí un espacio en donde existen diferentes corrientes políticas, algunas con similitudes, pero en todo caso diferentes. No todo lo que está entre la derecha populista y la izquierda radical o la izquierda marxista es homogéneo. Yo creo que hay puntos de encuentro. Y lo que hace falta, digamos, en este espectro es una causa ideológica muy clara, muy fuerte y muy definida. Porque si usted observa, la izquierda marxista tiene una causa ideológica muy poderosa y la derecha populista también. Lo que ha faltado aquí es justamente definir, orientar, digamos, la causa y la gran propuesta ideológica, filosófica y por consiguiente política. Una vez hay ese esfuerzo y la causa se desarrolla con mucha fuerza, estos sectores logran unirse alrededor de ideas. Y en la política, la cohesión y la unión debe hacerse sobre la base de ideas compartidas. Entonces, pues, esto es un esfuerzo para contribuir en el enriquecimiento del debate político. Aquí no pretendemos, digamos, convertir esto en un vehículo político para muchos sectores. Queremos es hacer una apuesta filosófica, ideológica, obviamente, pues de acción política también. Y sí, yo creo que esto se va a ir organizando poco a poco. Hemos dicho que nos encantaría contribuir a construir un proceso de consulta entre sectores de matriz liberal, es decir, los que creemos absolutamente en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en las libertades, en la economía de mercado, pero con un elemento de reformismo muy, muy profundo, de grandes reformas estructurales que pues no se han visto en este gobierno, no caracterizan a la derecha populista y pues con una matriz liberal que nos hace también muy distintos de la izquierda marxista. No hay vetos. O sea, todo el mundo tiene cabida. Dentro de ese espectro, pues... Los que creen en las ideas, digamos, es que hay que compartir primero las ideas. Los vetos realmente son los ciudadanos los que vetan con el voto. Entonces, pues no me gusta empezar que sí, fulano, si esto no es un club, la política no puede ser un club de amigos, tiene que ser un ejercicio de compartir ideas y defenderlas con mucha convicción. Gracias. Gracias. Sigue Argemiro Piñeros de Colprensa. Senador, buenos días. ¿Cómo está? Le reitero un poquito la pregunta que acaba de hacer Eduardo. Con base en su respuesta, yo diría, Lara todavía no está
tan de lleno con toda la propuesta de quienes están haciendo el tema de la gran coalición de centro. Más allá del tema filosófico que usted nos dice, que hay que entender las ideas, ¿qué no le está gustando hoy a usted de esa propuesta como se está moviendo? Vuelvo y reitero, a mí me gusta que los procesos ya mecánicos de construcción de un proceso de consulta se hagan sobre la base de ideas compartidas, es decir, sobre la base de mucha coherencia. Cuando usted intenta meter en un mismo saco a personas con discrepancias ideológicas profundas, pues siempre va a haber problemas, va a haber mucha dificultad primero para venderle esa consulta a la población, es decir, para poderle mostrar una consulta atractiva al elector, pues tiene que haber una identidad muy profunda. Y en segundo lugar, yo creo que las cosas se han ido decantando. Yo veo, pues, por un lado muy fuerte la candidatura de izquierda marxista del doctor Gustavo Petro. Creo que va a arrastrar un sector muy importante de centro izquierda. Y por eso mi llamado es los sectores de origen liberal, un sector del Partido Verde, por ejemplo, pero sobre todo los sectores históricamente liberales, que creemos en este liberalismo y en este reformismo social profundo, pues deberíamos buscar un proceso de concertación. Pero ese proceso de concertación tiene que hacerse sobre la base de una causa ideológica y programática muy sólida. Esto es un momento muy difícil, Argemiro, y la política no puede ser superficial, no puede ser de eslogans, no puede ser etérea, no puede ser de simples enunciados, tiene que tener un fundamento porque el reto es de envergadura. Entonces, pues es la invitación. Yo quiero contribuir en la construcción de ese ideario liberal, amplio y reformista. Listo, ahora va Daniel Jerez de RCN Radio. Daniel. Listo, ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Gracias, Nicolás. Senador Lara, gracias por este espacio. Bueno, mi pregunta, y también perdóneme si de pronto le insisto un poquito en este asunto, pero yo quiero preguntarle de manera clara, doctor Lara, y es esta fundación que usted lanza, esta fundación Juntos, es, por así decirlo, una nueva plataforma política de centro para aspirar a la presidencia de la República en el 2022. Eso se lo quiero preguntar así de uno. Y dos, quiero preguntarle también si en este nuevo proyecto que usted está adelantando tiene cabida, por ejemplo, el nuevo liberalismo de los hermanos Galán, el doctor Sergio Fajardo, que también ha venido impulsando, pues según él, una ideología de centro. Esas dos cosas. Bueno, muy bien. Como le señalaba, el centro es un paquete muy grande, en donde hay cosas o tendencias o corrientes con algunos puntos en común, pero hay corrientes distintas. Pues esto obviamente es un centro de filosofía y de acción política. Yo soy un actor político, no lo podría disimular. Queremos enriquecer el debate político y buscar consensos y buscar puntos de encuentro en un país que se polariza y que tiene una forma muy deleteria de hacer política dividiendo. Ahora bien, yo he dicho muchas veces que para aspirar, por ejemplo, a la presidencia de la República, primero es necesario desarrollar una plataforma filosófica, ideológica y programática y representarla. Sin eso, pues se vuelve una política muy superficial y de vanidades personales, y yo no quiero caer en eso. Entonces, si somos capaces de desarrollar una plataforma y un pensamiento que sea atractivo para los colombianos, que llegue al corazón de los colombianos, que entienda las necesidades más sentidas de los colombianos, pues vale la pena aspirar en representación de esas ideas. Y claro que hay procesos de concertación, como usted muy bien lo señala. Yo me senté la semana pasada con Carlos Fernando, con Juan Manuel Galán, lo he hablado con Alejandro Gaviria, pues que aún no es candidato, pero sigue siendo el rector de los Andes. He hablado con Luis Fernando Velasco, he hablado con muchos sectores liberales que se identifican con esta matriz ideológica. Y yo creo que esa es la verdadera expresión de eso que los colombianos intuitivamente llaman centro en las encuestas. Entonces, pues claro que yo quiero construir un proceso de consulta de cara al 2022 porque hay que romper con esta política de la división y de los extremos. Todo lo que yo pueda aportar, y yo creo que a través de esta fundación podemos aportar, seguramente va a redundar en ese efecto y en ese propósito. Yo ya veo a una izquierda marxista, una izquierda fuerte, cabeza del doctor Petro,
veo a una derecha pues muy maltrecha por los malos resultados y la desaprobación que tienen los colombianos del gobierno, y veo esta plataforma muy poderosa, muy poderosa, y yo creo que esto es lo que interpreta el corazón y los anhelos de los colombianos. ¿Y en esa plataforma cabe Sergio Fajardo también? Sí, es que desde que comparta unas ideas, una matriz liberal y un reformismo profundo, pues no soy yo, no soy nadie para vetar a nadie. Como decía, la política no es un club de amigos, no es una rosca, es la defensa de unas ideas, y si todos contribuimos en la defensa de una idea, pues ¿quién soy yo para vetar? Los que vetan son los colombianos en las urnas. Gracias. Gracias a usted, Daniel. Pregunta Oscar Hernández, él es columnista y periodista de Santander. ¿Cómo llevar el mensaje a las poblaciones rurales? Bueno, ese es uno de los puntos más importantes que queremos desarrollar en esta fundación. Es básicamente la gran reforma rural integral que necesita el país. Yo creo que aquí no debe asustarnos términos como reforma agraria, obviamente hecha pues, con sentido industrial, con sentido empresarial, con mucha inteligencia. Hay que rehabilitar sectores muy amplios del agro, del campo colombiano, que están destinados a actividades de muy baja productividad. Y yo creo que es hora también de adelantar una política de patriotismo económico. A mí me preocupa mucho la forma como tratados de libre comercio mal negociados han permitido que desaparezcan amplios rubros de la producción agropecuaria en el país. Las importaciones masivas de leche, por ejemplo, de leche en polvo subsidiada a los Estados Unidos, tiran a la baja los precios de los pequeños productores de leche, que obviamente compiten contra grandes agronegocios en los Estados Unidos, masivamente subsidiados por los Estados Unidos. Yo creo que ese es un capítulo entero, y lo hemos llamado economía del bien común y patriotismo económico. Yo creo que hay que mezclar sin negar la globalización y la apertura económica, que ha sido muy favorable en varios aspectos, pero sí hay que combinar una forma de protección estatal con provecho y sacar provecho de los mejores elementos de la globalización. Y el agro es protegido en todos los países del mundo, excepto en las naciones que tienen grandes ventajas comparativas exportadoras como Brasil, Estados Unidos, Brasil. El resto, todos los países del mundo lo protegen. Pregunta Edgar Goyeneche, ¿cuál es el pensamiento de la Fundación respecto a la migración descontrolada de venezolanos y su permisividad desbordada y desordenada por parte del actual gobierno? Ese es un tema que vamos sin duda a desarrollar y a trabajar. Nosotros tenemos la segunda o la tercera crisis humanitaria o crisis de refugiados pues, más grande del mundo. Después de la crisis siria, básicamente que se refleja en Turquía, y la colombiana en número de refugiados es la más grande. Estamos hablando de 1.800.000 venezolanos que están en el territorio nacional. Y esto pues no puede volverse paisaje, esto no puede volverse un asunto rutinario. Esto nos obliga a enfrentar la situación, incluso pensando en soluciones de la situación venezolana, con mucho pragmatismo, y debemos permanentemente llamar a la solidaridad del mundo para atender y enfrentar esta crisis humanitaria que se traduce en sufrimiento de familias y de hogares de venezolanos. Pregunta Juan Diego Castro, ¿cuáles son los beneficios para los jóvenes que apuestan por este proyecto? El riesgo más grande que enfrentamos con esta crisis tan profunda es el de una generación perdida de jóvenes. Porque el desempleo juvenil ha sido históricamente muy alto en Colombia, y con esta crisis pues se ha exacerbado. El reto es muy grande, y eso pasa por sacar de la crisis permanente a la educación pública, fortalecer la educación técnica, la formación técnica y profesional, que yo creo que es el gran reto de productividad que tiene el país. Y bueno, y en términos generales, la política de empleo que hemos planteado. Nosotros tenemos que entender que la única forma que tiene una sociedad para absorber esta dualidad, es decir, este 60% de la población colombiana que vive en la informalidad, es a través de la manufactura. Solo la manufactura, no es la economía de servicios,
es la que puede ofrecer condiciones de empleo formal. Ahora, con unos retos muy grandes, que es la automatización, la inteligencia artificial, la robotización de los procesos de manufactura, pero esos son retos tan complejos que deben ser pensados y reflexionados con la inteligencia de este país a través de fundaciones de esta naturaleza. Es un gran reto, cómo industrializar a países como el nuestro, cómo insertar una economía de manufacturas en unas circunstancias como las actuales, muy distintas de la industrialización del nordeste asiático de los años 60, 70 y 80. ¿Cómo lograrlo? Esa es la gran pregunta y a eso queremos aportar desde esta plataforma. Preguntan a Adriana Ruiz, ¿cómo van a incluir a las organizaciones sociales en esta propuesta ideológica? Adriana. Hola. Es absolutamente fundamental. De hecho, es el quinto pilar. Es muy deliberado nuestra posición sobre las organizaciones prosociales, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan constantemente en el bien común desde todos los rincones del país. Una de las razones, hay muchos motivos por los cuales yo estoy acompañando y haciendo parte de este proceso desde su fundación, y es el fortalecimiento de las organizaciones, de los líderes. Las personas que trabajan por el bien común en Colombia no pueden ser estigmatizadas ni relegadas. No podemos ser solo una sociedad de consumo y producción. Así que el quinto y el sexto pilar en particular hablan de una república fraterna y de comprender todas las expresiones de la sociedad civil, es decir, entidades y personas jurídicas con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, llamadas ONGs, y particularmente con una mirada de descentralización para que estén, por supuesto, incluidas las que están en Bogotá, en el diálogo nacional con muchísima presencia, pero estamos pensando en abrir este centro de pensamiento y acción, este diario y causa que arranca por pensar la sociedad civil y las organizaciones del bien común, buscando que nos cuenten qué están haciendo en el Bichada, qué están haciendo en La Guajira. Queremos abordar con un enfoque de regionalización para poder comprender toda la expresión de la sociedad civil que está en el país y que por ahora está atomizada, y en muchos casos, no solo en Colombia, en el mundo, la agenda de restricción al espacio cívico es una gran preocupación en Naciones Unidas y en la Unión Europea en general. Hay una tendencia a la restricción del espacio ciudadano, y el quinto pilar nuestro y el sexto en particular enfatizan en esa relevancia que tienen los ciudadanos organizados en el país. Pregunta para los dos, ¿cuál va a ser la posición de la fundación y del ideario político frente a los acuerdos de paz? Pregunta Aldemar Solano. Los acuerdos de paz se negociaron y se firmaron. Y yo incluso no veo ya ningún sector político en Colombia con ánimo real de echarlos para atrás, de desconocerlos. Segundo, el gobierno de Estados Unidos, en su primera manifestación respecto de su relación con el país, fue absolutamente enfático en que va a velar por la defensa del proceso de paz, lo cual va a desincentivar los ánimos de sectores locales, de la política local, para desconocerlos. Incluso el referendo que se proponía para revocar la JEP, pues eso ya no va a ir para ninguna parte. Entonces, yo creo que aquí lo que viene básicamente es un proceso de consolidación, pero sobre todo de implementación de varios de los puntos del acuerdo de paz que van más allá del acuerdo de la firma concreta y con la organización FARC, su desmovilización y su conversión en un partido político. Van ya y se refieren a asuntos que son de interés global para la sociedad colombiana y que apuntan a problemas históricos como la reforma rural integral. Eso para mí es uno de los asuntos más importantes, el desorden histórico en la tenencia de la tierra, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la apropiación histórica de baldíos, la forma de posesión irregular por parte de los sectores rurales más frágiles y débiles, ha hecho que Colombia hoy tenga pues una masa de campesinos errantes, sin tierra, tratando de explotar zonas que están por fuera de la frontera agrícola y que son en últimas el factor que alimenta a los grupos armados irregulares y son los cultivadores de narcóticos, de la coca, esencialmente. Entonces, yo creo que ese es un gran tema, un tema que el país tiene que enfrentar, tiene que coger el toro por los cachos y ordenar su territorio y ordenar la tenencia, la explotación de la tierra.
Y hablar de una reforma rural, es decir, es que, cierro con esto, es decir, es que las naciones que han logrado desarrollarse, industrializarse, todas están precedidas por un fenómeno de reforma agraria. Los Estados Unidos hizo una gran reforma agraria en 1861, el Homestead Act, el Acto de Asentamientos Rurales, lo hizo Corea del Norte, lo hizo Japón, lo hizo Taiwán. Posible que no seamos nosotros capaces de ordenar racionalmente nuestro territorio rural y pacificarlo. Perfecto. Elena de Radio Viva Pasto pregunta, ¿cómo afrontar la situación de reactivación de la violencia en regiones como el departamento de Nariño, donde se juntan problemas como grupos al margen de la ley, cultivos ilícitos y desplazamientos? Aquí hay tres fenómenos muy complejos. El primero se refiere al punto que acabo de mencionar y tiene que ver básicamente con masas de campesinos que se asientan en zonas en donde no pueden ejercer la titularidad de la tierra, como zonas de resguardos indígenas, zonas afro, y en donde pues están por fuera de los circuitos económicos. De verdad, desarrollar allí actividades de sustitución de cultivos es muy difícil y puede ser muy frustrante, como nos lo han demostrado muchas experiencias en el pasado. Esas son poblaciones que uno podría pensar, por ejemplo, en sustraer del comercio, del cultivo de la droga, con programas focalizados de renta básica. Segundo, son personas que pueden ser susceptibles de clasificar para reformas de asignación de tierras masivas, producto de una reforma rural integral. Y en tercer lugar, pues también se necesita de la presión del Estado, que no puede renunciar a ninguna herramienta para combatir el crimen. Entonces yo creo que aquí hay que combinar factores y desincentivar la producción de la droga, particularmente en el Pacífico nariñense y en el Pacífico caucano, que se han vuelto una de las zonas de mayor desestabilización del país. Gerardo Aristizábal de CMI, ¿qué opina del control desmesurado que tiene el Ejecutivo sobre todos los demás poderes, incluido el Banco de la República? Es muy delicado lo que ha venido pasando. Yo creo que lo que es absolutamente imperdonable al gobierno, lo que no se le puede perdonar al gobierno de Iván Duque ha sido la precarización y el debilitamiento de los equilibrios de poderes y en general de las ramas del poder en Colombia. Primero, al someter al Congreso a una desaparición de facto con el Congreso virtual, que lo debilita estructuralmente en su control político y le facilita o le crea autopistas de aprobación legislativa al gobierno. Y ya lo que vemos con el Banco de la República, pues es un esfuerzo denodado por nombrar a personas seguramente muy competentes académicamente, pero que le deben todo al gobierno. Porque cuando un gobierno nombra personas muy jóvenes en cargos que generalmente implican sabiduría y trasegar de los años, pues esas personas tienden a llegar allá y le deben todo o le deben básicamente esa gratitud, ese salto al gobierno, lo cual pues obviamente que afecta estructuralmente la independencia de un codirector del Banco de la República. Yo creo que el gobierno quedó muy frustrado porque no logró colocar a Alberto Carrasquilla en la gerencia del banco, que hubiera sido un tema también muy peligroso porque posiblemente eso hubiera significado concesión de créditos, incluso de emisión, para duplicar el presupuesto del gobierno nacional en pleno proceso electoral. Pero pues esto pues, no son buenas señales. Yo no digo que las personas que llegaron allá, sobre todo una que yo conozco bien, no sean muy competentes. Lo que pasa es que de pronto cuando llegan personas muy jóvenes, pues la deuda hacia su nominador es eterna. Y pues de ahí se resta su independencia. Es muy delicado. Yo veo que este gobierno no logró conquistar el corazón de los colombianos. Se equivocó flagrantemente en las ayudas sociales a los hogares, a las empresas, que nunca llegaron en montos y en cantidades suficientes. No logró comprar a tiempo las vacunas y los veo ya dedicados, sabiendo que se equivocaron y que no tienen el corazón de los colombianos, dedicados a utilizar la máquina del Estado y a exprimirla para garantizar la continuidad del gobierno de Iván Duque a partir de 2022. Con política, con presupuesto, con Banco de la República, con todos los medios que ofrece el Estado. Muy delicado y muy preocupante lo que viene. De Sebastián Alvira, de Quieriqué, para Ariana, bueno, para los dos, ¿qué nombres les gustaría ver que llegaran al centro de pensamiento? Personas conocidas, de todo un poco. Nos encantaría gente buena e inteligente.
Ese es como lo que estamos buscando. Creemos, como ya lo dijo Rodrigo, y pues es parte de los cimientos, estamos buscando personas que puedan comprender que a pesar de las diferencias, a pesar de las preferencias, el espectro es inmenso. Yo les cuento personalmente cómo veo las cosas. Hemos llegado a un nivel de blanco, negro o rojo, azul, y toda la naturaleza muestra la diversidad de las frutas, la diversidad de los colores, y de repente hemos llegado a un punto donde o es una cosa o es otra. Entonces, ese pensamiento, digamos, divisivo es tal vez lo único que no quisiéramos. No sé si Rodrigo concuerda, o son un pensamiento donde dice no solamente mi parecer. Realmente el pilar número uno para nosotros es el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho cabemos todos los ciudadanos. Para nosotros será una dicha que todas las personas que tengan grandes ideas de cómo es el país, que puedan concebir cómo puede mejorar su comunidad, cómo puede mejorar su barrio. Vamos a pensar muy en clave de las regiones colombianas, con las especificidades de la Amazonía, las especificidades del Pacífico, para que todas estas personas traigan sus ideas a nosotros. Es lo único, que quieran, como dice su nombre, que quieran pensar juntos. Esa es la única, y sobre todo que nos encantaría que nos enriquecieran con toda la mirada descentralizada del país. Creemos que este país ha sufrido una inmensa centralización, y haciendo eco a lo que decía Rodrigo, o sea, estamos no solamente centralizados, sino que ahora con un hiperpresidencialismo. Entonces hay una concentración inmensa del poder, y además en Bogotá. Yo creo que ustedes saben que aunque hayamos vivido en Bogotá y en otras partes, en otras ciudades por fuera del país, pues Rodrigo es huilense y yo soy vallecaucana. Entonces, básicamente queremos oír a todo el país, y ojalá podamos contribuir sinceramente a adquirir una identidad por regiones. Las regiones nuestras son maravillosas, y hay una cultura, hay una cultura caribe y hay una cultura pacífica, y yo creo que la sociedad civil, cuando empiece a construir esa identidad, nos va a facilitar mucho el proceso de pensar en 32 divisiones de departamentos y de empezar a buscar en términos de cultura política una identidad. Así que bienvenida a cualquier persona que piense que este país lo sacamos adelante juntos. Perfecto. ¿Cuál es la posición respecto a la relación con Cuba? Yo creo que el gobierno ha convertido la situación de Cuba en un elemento de política interna. Es decir, eso hace parte de su guión de división, de su guión de usar el miedo y el enemigo externo para hacer política. Es decir, el gobierno, su lógica ha sido dividir a los colombianos y enfrentarlos usando el miedo, manipulando con el miedo. Entonces, antes eran las FARC, después es Venezuela, ahora es Cuba, mañana es el castrochavista, ojo, cuidado, pues porque tienen que aturdir a la gente tiene que asustarse, tiene que estar aturdida para no ver el inmenso fiasco social que nos deja este gobierno, y sobre todo su forma muy sesgada de gobernar por y para unos cuantos intereses muy poderosos. Abandonaron al pequeño empresario, abandonaron al microempresario, no le tendieron la mano. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Las ayudas a los hogares fueron pírricas. Estamos hablando de que la ayuda más generosa fue de 160.000 pesos mensuales por hogar. Compare con Brasil, compare con Chile, compare con Perú, y verá que es grosera las diferencias en cuanto a los montos y la dignidad del paquete de ayudas. No ejecutaron la plata, la mitad de la plata, los 26 billones de pesos, de un fondo además muy pequeño, alimentado con recursos de las entidades territoriales. No se ejecutó, 11 billones de pesos entraron al presupuesto de este año para gasto de funcionamiento. Le hemos pedido al gobierno que extienda el subsidio a la nómina, porque pues como no compraron vacunas a tiempo, somos uno de los últimos países del mundo en iniciar un proceso de vacunación, y el último de grandes países de América Latina. Pues esta pandemia se va a prolongar en el tiempo, y le pedimos que extendieran la ayuda a las microempresas a través del subsidio a la nómina. No lo quieren hacer, lo cual significa que el poco flujo, el poco presupuesto que les queda, lo van a destinar a hacer política, para orientar esos recursos a través de parlamentarios, y etcétera, 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 y reelegir la continuidad del actual gobierno, que es su gran afán. Entonces, yo creo que ahí está la gran apuesta. Nosotros tenemos que estar en capacidad de hacer ver esto y de contribuir para que los colombianos
voten correctamente. Y el tema de Cuba, nosotros, pues realmente ha sido un factor que nos ha ayudado a resolver problemas. Cuba tiene obviamente una injerencia y una influencia muy grande en Venezuela, eso no es un secreto para nadie, todos lo sabemos, lo sabe Estados Unidos, lo sabemos nosotros, desde siempre lo hemos sabido. El régimen venezolano se sostiene en gran parte gracias a Cuba, pero es una realidad. ¿En dónde se afincan los intereses de Colombia? Esa es la gran pregunta. ¿En dónde están nuestros intereses? ¿Cuál es el interés nacional y el interés supremo del país? ¿Pelear con Cuba? Yo no creo. ¿De qué nos sirve pelear con Cuba? Le sirve o le servía la campaña de Donald Trump para alimentar su electorado en la Florida, obviamente. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve? Yo hago esa pregunta. ¿No será más bien que Cuba pueda ayudarnos a resolver problemas significativos? Pues esa es la gran pregunta. Entonces yo no veo ninguna finalidad más allá pues, de la sumisión del gobierno a la política de reelección del presidente Donald Trump. Eso hizo parte de ese capítulo. Gracias. Vuelve a preguntar Gerardo Aristizábal de CEMI. ¿Se podría catalogar el gobierno colombiano con algo parecido a lo que hizo Maduro o Chávez en Venezuela? ¿A captar todo el poder? Claro, es una forma más sutil, pero pues con resultados relativamente parecidos. Porque por un lado, arrodilló y sometió al Congreso de la República. Es decir, cuando usted convierte un órgano cuya esencia es la presencia física de sus integrantes en un lugar para tomar fuerza y contrarrestar a la rama ejecutiva y logra dispersar al Congreso y sustituir esa reunión por una ficción virtual, pues usted está debilitando sustancialmente a una de las ramas del poder, lo que le permite pues, cooptarla muy fácilmente y al mismo tiempo facilitar la aprobación de sus leyes y en particular la elección de los funcionarios afectos al gobierno. La colocación o el nombramiento, perdón, de miembros muy jóvenes en la Junta Directiva del Banco de la República, en la codirección del Banco de la República, pues es una forma también de llevar a personas que por dar ese salto van a ser muy leales con su nominador. Y en tercer lugar, vemos también un esfuerzo muy grande del gobierno de presionar a los medios de comunicación, de presionar a dueños de medios de comunicación para colocar sus fichas y apostando a que esta será una campaña muy virtual, pues apalancar la campaña de su candidato a través del .com de muchos medios de comunicación y la pauta masiva en portales, en redes sociales como Facebook. Esa es la apuesta del gobierno. Además de, por supuesto, como lo dije anteriormente, destinar billones a los congresistas en lugar de destinárselo a los hogares y a las microempresas y a la defensa del empleo. Pregunta desde la emisora Latina Estéreo en Málaga, Santander. Existen muchos municipios con la misma convergencia en cuanto a lo político, social y económico como Málaga. Pero entonces, ¿cuáles son las propuestas a nivel de educación y de economía para estas pequeñas regiones, para estos pequeños, digamos que, pueblos recónditos de Colombia? Yo creo que la única forma de integrar a un territorio en materia de educación, de ofrecer las mismas condiciones de calidad en la capital como en los pequeños municipios, es a través de la educación pública. Solo la educación pública logra integrar de manera uniforme un territorio y ofrecer las mismas oportunidades en todas las zonas más recónditas incluso. Yo creo que nos acostumbramos a vivir con una educación pública en crisis permanente, una crisis de mala calidad, una crisis de insuficiencia de dotación escolar, de aulas. Yo creo que ya es hora de entender que la prioridad de un país tan desigual solo puede ser la educación pública. No puede ser que apostemos básicamente a esquemas de privatización de la educación y en segundo lugar a esquemas de endeudamiento de los estudiantes, que ha demostrado ser una bomba de tiempo muy cruel, muy injusta y que termina desviando a los estudiantes más pobres y más endeudados a universidades de mala calidad. Perfecto. Vamos con una pregunta para Adriana. ¿Qué papel desempeña la mujer en esta fundación y hay oportunidad de convertirnos en lideresas con miras a una propuesta política de elección popular? Pregunta Blanca Duarte en redes sociales.
Qué buena pregunta la de Blanca. Blanca, la respuesta es facilísimo. El rol que tenemos es el 50%. Esto es un proyecto que nace iniciado por Rodrigo y concebido por los dos. Entonces, 50% es como nace este proyecto de fundación. Ese es el rol que tenemos las mujeres desde el inicio. Y la forma para apoyarle, pues si ustedes son ya lideresas, nosotros no convertimos a las personas en líderes. Si ustedes son líderes, las vamos a reconocer. Y si ustedes coinciden con nuestros postulados, con nuestra mirada libre de libre iniciativa, de libre empresa, si coinciden con el postulado de que la dignidad humana es central al conglomerado social, si coinciden con que la democracia es fundamental porque quien tenga voz tiene derecho a voto, y encuentran un lugar y coincidencia con nosotros, estaremos felices de ayudarles desde el pensamiento del ideario libre socialdemócrata a consolidar y a fortalecer el liderazgo que ya tienen para cualquier escenario que ustedes decidan, porque esas son decisiones individuales de cada uno de ustedes, como mujeres, como hombres, cada quien tiene su proyección, y lo que sí puede encontrar en Juntos es una casa donde puede fortalecer todas sus ideas en cuanto a libre socialdemocracia. Entonces, aquí están muy bienvenidas, porque la pregunta es concretamente para las mujeres, están muy bienvenidas, estaremos felices, yo estaré particularmente feliz de reconocerlas, de ver su liderazgo, de pensar en clave de región, pensar en clave de departamento, hasta el nivel de barrio, porque yo creo que el liderazgo de la mujer es un liderazgo político que arranca desde su propio espacio público inmediato, todas y todos lo tenemos. Entonces, están muy bienvenidas a identificarse con nosotros y en nosotros a fortalecer ese liderazgo que ustedes ya tienen. Así que esperamos que nos contacten. Hoy ya es el lanzamiento y vamos a empezar a tener el foro el 18 de febrero y después tendremos otros. Así que, por favor, escríbanos y cuéntenos cómo podemos ayudarle y, por supuesto, si se identifican, cómo podemos fortalecer ese liderazgo que ya tienen. Para el contacto, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Juntos Colombia y tenemos el portal www.juntoscolombia.co. Ahí nos pueden escribir y contactarnos y hacernos llegar sus ideas. Desde Contrapunto Tolima, Gustavo Collazos, ¿qué va a pasar con Colombia y su justicia politizada? ¿Se le puede devolver la credibilidad a los colombianos? Ese es un punto muy interesante. Tenemos una justicia, primero, desbordada, sobrecargada respecto de sus capacidades materiales para resolver el cúmulo de litigios, y un marco jurídico masivo, contradictorio y lleno de, ¿cómo llamarlo? Lleno de pronto, sí, de contradicciones. Entonces, pues, me parece que un punto que me gustaría trabajar aquí desde la Fundación es con la rama judicial, con los funcionarios judiciales, el del fortalecimiento de la carrera judicial. Me parece que eso es fundamental. La carrera judicial, la rama judicial debe estar construida eminentemente sobre la carrera judicial. Carrera que nace desde el juzgado hasta las altas cortes. Y en segundo lugar, yo creo que pues también es necesario sincerar mucho el debate sobre la financiación, el presupuesto de la justicia. Yo creo que ha sido ampliamente insuficiente frente al cúmulo, frente a las necesidades que existen. Pregunta Andrés Izquierdo desde redes sociales, ¿qué alternativas plantean para el sistema pensional y mercado laboral en el país? Bueno, eso yo creo que lo podría responder el subdirector, doctor Kevin Hartman, porque ese es un problema sin lugar a dudas muy complejo. Primero, porque hay un pasivo pensional grande, y segundo, porque tenemos dos regímenes compitiendo que a veces se traslapan. Y en tercer lugar, porque pues no hay mucha claridad frente a la capacidad del sistema de pensiones privados de realmente de pensionar a los colombianos. Es que la gran pregunta y la bomba más delicada está en eso. ¿Puede el sistema privado de pensiones pensionar a los colombianos? ¿Está en capacidad de pensionar o es un sistema de captación de grandes rentas con una tasa, además de una tarifa muy alta? Es decir, son preguntas que tenemos que hacernos. Ha habido reformas, el sistema similar se ha estallado en Chile ya en una ocasión. Ha habido salvamento del sistema. En este momento usted observa retiros masivos en el sistema pensional chileno, que ha sido una inspiración de este sistema.
Yo creo que esa es una discusión que tendrá que asumir el país el próximo año y buscar la manera de combinar estos sistemas públicos con los sistemas privados de ahorro. La pregunta es, ¿qué hacer con el primer nivel? Pero bueno, son discusiones de mucho fondo que sin duda se debatirán aquí en esta fundación. Pregunta Oscar Raúl Rojas Peña. Quisiera saber cuál es la posición a la explotación de hidrocarburos en la región amazónica y qué alternativas para el desarrollo económico para esta región. Otro debate muy importante. De todas formas, pues yo creo que no vale la pena extender mucho la frontera de la explotación de petróleo del país, porque pues en 2030 es el punto ya de equilibrio de los vehículos eléctricos. En el 2020 se duplicó la venta de vehículos eléctricos en Europa. Entre 2030 y 2035 ya habrá más vehículos eléctricos que vehículos de gasolina y diésel. El gran comprador de petróleo será China a partir de 2030, 2035, pero pues hay muchas dudas sobre este tipo de actividades. Y pues el crudo pesado, que es lo que pues por lo menos encontramos en la Amazonía caqueteña, no creo que sea tampoco el negocio más rentable. Entonces pues no creo que tenga mucha racionalidad económica extender a zonas además de protección ambiental. Lo que sí es más sensible es el gas. El gas sí necesitamos seguir explotándolo. Y bueno, pero eso es otro debate y obviamente eso hará parte de las discusiones de la fundación. Perfecto, agradecemos su atenta presencia, periodistas. En un momento les enviamos el comunicado de prensa y este video quedará colgado en las redes sociales de Juntos Colombia. Si tienen alguna inquietud, por favor escríbanme. Los invito también a que asistan al primer Foro Regional Libre Socialdemócrata de Juntos el próximo 18 de febrero. Muy atentos a nuestras redes sociales para detalles. Seguimos con las preguntas de la comunidad para que logremos hablar todos. Vamos a organizar intervenciones de 1 minuto. Al cumplirse ese minuto, el micrófono se apagará. Por favor, preséntense, dan su nombre y ciudad y hagan su pregunta puntual. Comienza la líder Isabel Calderón desde Tame, Arauca. Ya te estoy... Buenos días. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos claramente. Bueno, buenos días, doctor Rodrigo y doctora Adriana. Bueno, como lo indicaba el presentador, soy Isabel Calderón desde la Cuna de la Libertad del municipio de Tame, Arauca, en el departamento de Arauca. Bueno, pues muy complacida hoy por hacer parte de esta celebración, el nacimiento de la Fundación Juntos, y muy segura de que pues juntos podemos trabajar en la construcción de un mejor país. Considero que la unión es la solución para sacar nuestro país adelante y desde el municipio de Tame, pues decirles que estamos dispuestos a trabajar por sacar nuestra región adelante. Doctores, pues contarles que nuestra región es una región muy golpeada por la violencia. Necesitamos más seguridad. Esta seguridad que nos permita impulsar sectores como la agricultura y la ganadería, los cuales son pilares fundamentales en nuestra economía. Igualmente el sector turístico. Nuestro municipio cuenta con grandes atractivos turísticos. Abarca gran parte del Parque Nacional Natural El Cucuy, paisajes atractivos, avistamiento de especies de aves. Maravilloso sería pues poder trabajar y poder mostrarle al país y al mundo la belleza natural que tenemos. O sea, tenemos mucho que mostrar. Realmente, pues más que una pregunta, es invitarlos. Hay mucho por qué trabajar en nuestra región, doctor Rodrigo y doctora Adriana. En nuestro municipio estamos dispuestos a unirnos, a trabajar juntos y a sacar nuestra región y nuestro país adelante. Entonces, nada, pues una cordial invitación a visitarnos, a conocer Arauca, a conocer nuestro municipio, la Cuna de la Libertad, y por aquí bienvenidos a trabajar. Gracias, Isabel. Interesante la problemática de Arauca, bueno, y más por el tema de movilidad transnacional, discutiblemente, y además porque pues ese hace parte de las grandes promesas agroexportadoras del país. Recuerden 1 minuto por intervención, por favor. Sigue Daniel Torres, representante de usuarios del ICETEX.
Daniel. Muteado. ¿Me escuchan? Ya. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Juntos por esta fundación, de verdad, que es un camino que hemos acompañado en algún momento, y en ese sentido quisiera hacerle una pregunta a Rodrigo Lara, y es: el reciente proceso electoral en Estados Unidos debatió en torno a la profunda crisis social ocasionada por los impagables créditos educativos, y le brindó una victoria electoral al candidato que propuso condonar un porcentaje importante de estas deudas. En Colombia aún existe esta crisis social muy similar a la de Estados Unidos, que tiene a más de 670.000 deudores que están arruinados por estos créditos tan difíciles de pagar. La pregunta, doctor Rodrigo Lara, es: ¿cómo va la Fundación Juntos a abarcar esta crisis social? Bueno, Daniel, ese es uno de los puntos en los que nos vamos a concentrar mucho. Como usted sabe, hemos venido pues, desde el Congreso de la República trabajando por la situación de los deudores de créditos con el ICETEX. Primero, porque nosotros creemos que ha sido una apuesta equivocada sustentar gran parte de la política de educación superior en el endeudamiento de los jóvenes colombianos. Un sistema, además, de endeudamiento predatorio, porque pues, implica una capitalización de intereses, lo cual hace que este anatocismo convierta esas deudas en cargas muy difíciles de pagar para el joven profesional. Y además sin ningún tipo de apoyo y ayuda para quien enfrenta la precariedad del mercado laboral. Hemos discutido también bastante sobre la situación que enfrentan los jóvenes que salen de la universidad con un promedio de 2 salarios mínimos, pagando casi la mitad en deudas con el ICETEX. Pierden su empleo y no se suspende el pago, la cuota no es proporcional a lo que se paga, a pesar de la ley que nosotros sacamos adelante y que el gobierno no ha querido implementar. Y en tercer lugar, pues esto además tiene un efecto muy nocivo para la economía, porque son franjas enteras de la población que no pueden invertir, que no pueden armar su hogar, que no pueden consumir, que no pueden adquirir. Y esto hace que esto sea muy difícil. Y por último, hemos visto que todo el modelo de negocio de muchas universidades de garaje está apoyado y basado en sustraer, en atraer a muchos jóvenes incautos que no reciben orientación profesional cuando salen del colegio, con el gancho de que ellos les ayudan a obtener fácilmente el desembolso del crédito del ICETEX. Y ahí está la repetición de un ciclo perverso y la existencia de unos intereses creados muy, muy, muy nocivos. Yo creo que cualquier gobierno con un principio de humanidad y con sensibilidad por la situación de los jóvenes colombianos tiene que enfrentar este problema. Y yo creo que esto parte básicamente primero con un apoyo que alivie el pago de la deuda y con el pago o el perdón de la deuda de muchos jóvenes, sobre todo los que enfrentan más dificultades y han tenido menos oportunidades de estudiar en buenas universidades. No, seguimos. Juan Carlos Aldana, por favor. El señor Juan Carlos Aldana. Señor Jorge Ramírez. ¿Me escucha? Buenos días. Ya, hola. Gracias, senador Rodrigo, muy buenos días. A la doctora Adriana igualmente. Juan Carlos Aldana desde la localidad de Engativá. Muy complacido de estar en esta reunión de inauguración de esta fundación, centro de pensamiento. Además, juntos vamos a trabajar y a salir adelante. Tenemos una pregunta desde la localidad de Engativá referente a la seguridad ciudadana, senador, a la seguridad en los barrios, esa seguridad que nos está afectando en el SITP, en los paradores, en las tiendas del sector, esa seguridad que afecta a nuestras familias y a nuestros niños cuando los enviamos al colegio. Esa seguridad nos tiene afectados altamente en Bogotá y queremos conocer cuál sería su propuesta en ese sentido. Muchas gracias. No, es un tema que vamos a discutir y vamos a plantear también, como lo mencioné al principio,
En el Congreso trabajamos en un aspecto muy positivo y es en la Ley 2000 de 2019 que prohibió el porte y consumo de droga, incluso de dosis mínima en parques, en perímetros de colegios. Pero como le señalaba, las cifras de criminalidad este año, por lo menos de homicidios por habitante, han bajado, pues por obvias razones. Pero tan pronto se empieza a regularizar, normalizar esta situación, esto es muy posible que se dispare. Es que el desempleo y la precarización que ha traído esta crisis es descomunal. Continuamos con Oscar Rendón. Por favor, adelante. Buenas tardes, buenos días para todos. Senador, un gran saludo. Doctora Adriana, Kevin, muy contento hoy en la... ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, Oscar, sí, todos te están escuchando. Muy contento hoy de estar en esta creación de Juntos, hacer parte de este proyecto. Nos llena de inmensa alegría ver por un centro donde los colombianos nos sintamos que se puede trabajar, que hay que hacer. Colombia en este momento está dividido en una derecha, en una izquierda, no sabemos para dónde coger, una problemática inmensa. Voy a decir dos palabras fuertes, pero que son una gran realidad. O sea, los colombianos estamos entre el SIDA y el cáncer, no sabemos qué hacer y esto es una solución, esto es un aporte grande para el país. No haré énfasis en una pregunta, simplemente quiero hacer parte de todas esas problemáticas y todos esos flagelos que hoy están comentando y cuenten conmigo desde la localidad de Suba y de todo Bogotá para trabajar por ese flagelo de los colombianos. Estoy inmensamente agradecido con todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los periodistas, líderes y amigos. Bienvenidos a construir una nueva Colombia juntos. Rodrigo, Adriana, ¿quieren dar una despedida, por favor? Bueno, muchas gracias a todos por participar en el lanzamiento de esta fundación. Los estaremos invitando a nuestro primer panel, espacio de discusión. Ojalá podamos muy pronto estar publicando documentos. Gracias a todos los amigos, gracias a todos los ciudadanos que nos acompañaron y muchas gracias a los periodistas, por supuesto. Y a ustedes, gracias por estar en este día en que arranca este proyecto. Y centralmente quisiera despedirme diciendo que los estamos esperando. Los estamos esperando porque realmente no podemos estar en el siglo XXI pensando en si lo uno o lo otro. Este es un mismo barco, da lo mismo si hace agua por proa o por popa. Tenemos que pensar como un solo país y eso no lo podemos hacer, o sea, nosotros solos. Necesitamos que personas como Isabel, como Oscar, por supuesto los periodistas, que ustedes traigan sus liderazgos, traigan sus ideas, traigan sus convencimientos para alimentar este proyecto. Ya después les presentaremos en el foro del 18 más detalles de los pilares y cómo está estructurado este ideario y causa, porque la fundación es el nombre jurídico, es la forma jurídica que adopta, pero si ustedes me preguntan, esto es un ideario, esto es un catálogo de ideas y una causa, porque implica emoción, implica sentimiento, implica razón, implica rigor técnico. Y si algo va a caracterizar este esfuerzo es que vamos a ser muy abiertos para poder aprovechar toda la diversidad de este país, todas las diferencias, pero con mucho rigor. Eso es tal vez lo que quisiera decirles. Vamos a ponernos a pensar juntos y eso no lo podemos hacer si ustedes no nos alimentan con sus inquietudes, con sus proyectos, porque es muy importante tener presente que somos una entidad de cultura política, ¿de acuerdo? Y esa cultura política necesita toda la participación de ustedes. Y ya para eso tendremos una técnica de pensar en regiones, tenemos una unidad de sociabilización y regionalización para poder descentralizar el pensamiento y además tenemos esta estructura que les hablamos de los 6 pilares. Entonces, me quiero despedir agradeciéndoles a ustedes su tiempo y pidiéndole que cojan un papel y un lápiz y empiecen a decir, bueno, si yo quisiera pensar juntos como un solo país, ¿por dónde arrancaría? Y tráiganos sus ideas. Ya tenemos habilitado el Twitter, Instagram, tenemos mail y de cara al 18 pues ya nos sentaremos otra vez aquí a charlar. Mil gracias nuevamente y un feliz día.
Recuerden la invitación a asistir al primer Foro Regional Libre Socialdemócrata de Juntos el próximo 18 de febrero. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su asistencia.